En nuestro vídeo de hoy, de la serie de gimnasia para embarazadas, vamos a trabajar la toma de conciencia corporal. Vamos a darnos cuenta de cómo ha cambiado nuestro cuerpo a lo largo del embarazo y de cómo podemos corregir esas malas posturas que hemos adoptado de forma inconsciente. Seguramente muchas de vosotras habréis tenido o tendréis dolores de espalda, incluso a veces ciáticas, que son esos dolores que se irradian hacia las piernas. Eso es debido a los cambios que han habido en nuestro cuerpo de la postura y al crecimiento del útero que ha habido en nuestro interior. Vamos a empezar por la más importante, que es la postura general. Es muy típico en las embarazadas que se nos note esa postura echada hacia detrás, que tenemos una marcha que cuando caminamos por la calle la gente nos dice que caminamos como un pato, porque vamos así, hacia detrás y con las piernas abiertas. ¿Eso por qué sucede? Eso es porque el centro de gravedad, al crecer nuestro abdomen, se ha echado hacia adelante. Entonces, el cuerpo, de forma inconsciente, lo que hace es llevar el peso hacia detrás para compensar esa tripa que nos ha crecido hacia adelante. Entonces, lo que hacemos inconscientemente es echarnos hacia detrás y abrimos las piernas para caminar, de manera que parecemos un pato cuando caminamos. Entonces, la cadera también está más rígida, se mueve menos. Entonces, tenemos que corregir todo eso, porque cuando nos echamos hacia detrás, cargamos todo el peso aquí. Entonces, nuestra espalda sufre más. Por eso, muchas de vosotras tendréis esos dolores aquí, o incluso esos que se irradian hacia abajo. ¿Cómo vamos a corregir esa postura? Vamos a hacer tres cosas. Vamos a llevar el peso hacia adelante, vamos a hacer una autoelongación y por último activaremos el transverso. Primero, llevaremos el peso hacia adelante. Como estamos acostumbradas a estar así, en esta postura, lo primero que haremos es llevar el peso hacia adelante. Tenemos que notar cómo el peso de nuestro cuerpo cambia y va de los talones hacia la parte delante del pie. Tenemos que notar cómo estamos apoyadas con todo esto y con los dedos. Si cuando estamos haciendo el ejercicio notamos que el peso lo tenemos en los talones y casi que se nos levantan los dedos incluso, no estamos bien colocadas. Tenemos que llevar el peso hacia adelante y notar todo el peso en los dedos y en la parte del antepié, en la parte delantera del pie. Tampoco se trata de levantar los talones, pero que notemos el peso ahí. Una vez estemos en esta posición, lo que haremos es la autoelongación. La autoelongación consiste en crecer hacia arriba. No se trata de estirar la cabeza, porque si estiramos la cabeza nos vamos para atrás otra vez. Se trata de como si nos tiraran de un hilo desde esta zona de aquí y crecemos hacia arriba en este sentido. Tenemos que notar cómo crecemos desde todo el cuerpo, desde los pies hasta arriba, sin levantar los hombros tampoco. Los hombros deben quedar bien bajos, pero sí notar cómo crecemos, como si nos tiraran hacia arriba. De esta forma ya tenemos el peso adelantado y la autoelongación que trabajamos hacia arriba. Cuando hacemos la autoelongación, de forma inconsciente, nuestro transverso, que es el músculo abdominal, ya está trabajando, pero vamos a ayudarlo un poco más. ¿Cómo lo haremos? Lo activaremos imaginándonos que tenemos una cremallera que va desde nuestro pubis hasta nuestro abdomen y que debemos apretarla y llevarla hacia arriba. De manera que lo que haremos es apretar hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? Entonces, juntaremos las tres cosas. El peso hacia adelante, ¿vale? Voy a ponerme de lado por si lo veis mejor. La posición normal de una embarazada es esta. Pues vamos a llevar el peso hacia adelante. Haremos la autoelongación como si creciéramos hacia arriba y activaremos el transverso, metiendo un poco el pubis hacia adentro y hacia arriba, como si quisiéramos cerrarnos una cremallera de un pantalón. De manera que aquí ya tenemos la postura mucho mejor colocada. Os sentiréis raras, pero es lo mejor para que podáis trabajar y que no estemos totalmente descolgadas aquí detrás. Porque aquí nos caemos y cargamos la espalda. ¿Vale? De manera, peso hacia adelante, autoelongación y activación de transverso.
Una vez tengamos esta postura, lo que debemos hacer es practicarla delante del espejo, porque así os quedará más claro y veréis las diferencias. Primero os ponéis una postura que estéis cómodas, que estéis normales, y veréis que tenéis esta postura hacia atrás. Y luego empezáis a trabajarla hacia adelante, autoelongación y transverso. Y veréis cómo cambia. En el espejo lo veréis. Una vez hayáis interiorizado este patrón, podéis llevarlo a la calle. De manera que cuando vayáis caminando, podéis pensar en los 3 parámetros, activaros y no tener esta postura. Otra cosa que podemos hacer para mejorar esa marcha en rotación externa que tenemos, en que la cadera va muy rígida, es hacer ejercicios de elasticidad de cadera y de movilidad de cadera. Entonces, lo que haremos son ejercicios en que elastifiquemos toda nuestra pelvis y toda nuestra zona coxofemoral. De estos ejercicios ya hablamos en el primer vídeo sobre gimnasia para embarazadas, pero vamos a repetirlos un poco para que los podáis hacer en casa. ¿Vale? Se trata de de dar movilidad y flexibilidad. Aquí lo que hacemos es combinar todos los movimientos de la cadera. En este, por ejemplo, también trabajamos un poco el equilibrio. Si no podéis aguantarlo, apoyaros en la pared, no hay problema. Pero se trata de elastificar todo el rato, en todas las direcciones. Cuanto más móvil sea nuestra cadera, mejor para nuestra espalda, tendremos menos problemas. Podemos hacer ejercicios también de anteversión y retroversión de pelvis. Me pongo de lado para que los veáis. La anteversión no hace falta que la forcéis mucho porque ya, como nuestro centro de gravedad está muy adelantado por nuestro útero, no hace falta forzarla mucho aquí detrás. Pero sí la retroversión, porque así también estamos activando el transverso. Podemos hacer también hacia los laterales. Notemos cómo la cadera va de un lado al otro. Ahí. Incluso círculos. Aquí debemos imaginarnos como si tuviéramos un hilo colgando de nuestro perineo y como si hiciéramos círculos con el hilo. Ahí. Y notamos cómo se mueve toda la cadera. En un sentido y en otro. Quizá notáis que tenéis más elasticidad en un lado que en otro. Eso es que hay que trabajar un poquito más. No se trata de hacer un movimiento con todo el cuerpo. Se trata de movilizar la cadera. Por tanto, los hombros quietos y notemos cómo se mueve la cadera. Me pongo las manos simplemente para que notéis el movimiento. Pero si no queréis ponerlas no hace falta. Solo es para que notéis la movilidad de la estructura, de la zona. Otra de las zonas que habréis notado que cambia mucho durante el embarazo es la zona costal, toda esta zona de aquí. Esta zona se vuelve un poquito más rígida porque durante todo el embarazo se ha intentado abrir para dar sitio al útero. Entonces, está mucho más rígida. Lo que vamos a hacer es a trabajar la respiración en toda esta zona y a movilizar. Primero, vamos a notar la respiración en toda esta zona para movilizar todas las costillas. Primero, pondremos nuestras manos en el pecho y llevaremos aire hacia aquí, hacia el pecho. Notaremos cómo se abren estas costillas. Cogeremos aire por la nariz y sacaremos por la boca. Y se trata de que notemos cómo se abre aquí el espacio.
Luego podemos colocar las manos aquí. Quizá nos resulte un poco difícil alguna de estas respiraciones porque no estamos acostumbradas a llevar el aire en estos sitios, pero vamos a intentarlo. Venga, cogeremos aire por la nariz siempre y soltaremos por la boca. Intentaremos llevarlo aquí, en nuestras manos. Debemos notar cómo se abren. Si nuestras manos se mueven es que lo estamos haciendo bien. Si no se mueven es que estamos llevando el aire en otro sitio que no pertenece al momento. Y luego podemos llevar las manos un poco más atrás y lo mismo, llevar la respiración a esta zona de aquí. Todos estos ejercicios los podéis hacer delante del espejo cuando estéis en casa. Así veréis también cómo movilizáis la zona. Y lo mismo que os comentaba antes, si veis que estáis movilizando otra zona o que el aire se va hacia otra zona, es que no lo estáis haciendo bien. Por tanto, necesitaréis un poquito más de concentración y llevar el aire hacia allí, hacia el pecho, la zona costal o la zona posterior. Ahora vamos a dar un poquito más de movilidad a toda esta zona costal. Lo que vamos a hacer simplemente es, nos vamos a colocar las manos aquí y vamos a movilizar en forma de círculos. Como podéis ver, es diferente de los círculos que hemos hecho en la cadera. En la cadera movilizábamos solo la cadera, pero aquí vamos a hacer al revés. La cadera tiene que estar quieta y tenemos que movilizar nuestra caja torácica. De manera que vamos a concentrarnos en que solo se mueva esta zona. Vamos a hacer unos círculos en un sentido y en otro. ¿Vale? Lo mismo, si aquí notáis que vuestra cadera se os va mucho, es que no lo estáis haciendo bien. La cadera quieta y que se mueva nuestra caja torácica. Y por último, lo que podemos hacer es una combinación de los dos ejercicios que hemos hecho. Es simplemente abrir de un lado para movilizar la caja torácica y llevar la respiración hacia este lado. De manera que debemos notar cómo se abre y a la vez, cuando llevamos el aire, cómo se abren las costillas. Luego podemos hacer el otro lado. Siempre que notemos cómo se abre, es que lo estamos haciendo bien. Luego podemos repetir con la parte de atrás. Abrimos y abrimos inclinándonos un poco hacia adelante y hacia el lado. Y lo mismo, llevamos aire en esta zona de aquí detrás. Y podemos repetir en el otro lado. De esta forma trabajamos toda nuestra caja torácica. Otra de las cosas que nos ocurre a las embarazadas es que nos duelen los pies. Tenemos que pensar que llevamos encima unos 10, 15 o 20 kilos que hacen que nuestros pies sufran más porque tenemos más apoyo, hay más presión. Entonces lo que vamos a hacer es a tomar conciencia de nuestro apoyo para mejorarlo e incluso algún ejercicio para reducir los dolores de las plantas de los pies.
Este ejercicio lo vamos a hacer con la ayuda de un churro de estos de playa, de estos que utilizan los niños para sustentarse en el agua. Entonces, colocaremos el churro aquí y primero vamos a apoyar los pies de forma normal, para notar cómo apoyamos. Entonces, empezaremos colocando las puntas de los dedos encima del churro, para notar cómo apoyan nuestros dedos. Voy a subirme el pantalón para que lo veáis mejor. Ahí. Aquí es muy importante que tengáis el peso hacia adelante. ¿Por qué? Porque si lo tenéis hacia atrás, como comentábamos al principio del vídeo, notaréis cómo os vais a caer. El peso tiene que ir delante. Así no tendréis sensación de caeros. Si vais un poquito más justas de equilibrio, abrid los pies, abrid la base de sustentación, no pasa nada, no hay ningún problema. Una vez ya seáis conscientes de cómo se agarran vuestros dedos al churro, podemos adelantar un poquito más los pies, de manera que la zona de contacto con el churro será la zona de los juanetes y el antepié. Aquí nos apoyamos un poquito hacia adelante para que notemos bien el peso del pie. Poco a poco iremos adelantando los pies. Ahí, aquí tenemos la zona que está apoyada, es la zona de delante del puente, entre el juanete y el puente. Y recordad, mantener siempre el peso hacia adelante, ¿eh? Y notad cómo se apoya la zona encima del churro y cómo tenéis el peso del cuerpo en esa zona. Poco a poco adelantamos un poco más y colocamos nuestro peso ya en la zona del puente. Mucho cuidado aquí, porque si el churro es un poco duro, como en este caso, puede ser que os quedéis un poquito en suspensión. Mejor que sea blandito para eso. Abrid las piernas si tenéis miedo de caeros y poco a poco vais adelantando un poco más. Aquí nos encontramos en la zona del puente, pero en la parte más posterior. Notad el peso aquí, como siempre un poquito hacia adelante para no caeros hacia atrás. ¿Vale? Si tenéis alguna molestia mientras hacéis el ejercicio, no os preocupéis. Si es molestia, no os preocupéis. Si os duele mucho, parad. Y seguís adelantando. Ahora notaréis el peso del talón. Notaréis ahora que tenéis el peso muy hacia adelante, no pasa nada. Ahí. Notad bien el peso sobre el talón. Ahí. Y por último, bajáis del churro y notad cómo ha cambiado el apoyo de vuestros pies en el suelo. Notaréis cómo tenéis como más contacto, como más agarre con el suelo. Y notaréis incluso alguna sensación de alivio en caso de que os molestaran los pies. Otra cosa que podemos hacer para mejorar los dolores de nuestros pies y para tomar conciencia de nuestro apoyo es trabajar con una pelota. Si no disponemos del churro, podemos hacerlo también con esto, con una pelota de tenis o con una pelota de estas antiestrés que son un poquito más blanditas. ¿Qué haremos? La colocaremos en el suelo y simplemente la pasaremos por debajo de la planta de nuestros pies. Pero tenemos que llevar la pelota por todo el pie. Ahí desde delante hacia atrás, pasando por toda la zona de nuestro pie. Podéis apoyaros en la pared, no hay ningún problema. ¿Vale? Me pongo un poquito más de lado para que lo veáis. Ahí. Hay gente que también lo hace con una botella de cristal, de alguna bebida o alguna... Y luego cambiáis de pie. Esto es como un masaje para la planta del pie. Estimula todos los receptores, aumenta la conciencia corporal de vuestro apoyo y provoca un masaje en la musculatura plantar.
Y por último, vamos a notar conciencia de toda nuestra columna. Lo que vamos a hacer primero es colocarnos tumbadas, boca arriba. Primero nos colocaremos con las piernas dobladas y simplemente aquí lo que debemos hacer es notar qué partes están apoyadas en el suelo y cómo nos sentimos. Notaremos que, por ejemplo, el sacro lo tenemos apoyado, la zona torácica también y nuestra cabeza. Si estiramos las piernas, podremos comparar cómo cambia el apoyo de nuestra espalda en el suelo. Aquí, por ejemplo, notaremos que nuestra espalda está más arqueada. En cambio, cuando doblamos las piernas, nuestra zona lumbar no está tan arqueada y tenemos un poco más de apoyo. Seguramente así nos sentiremos un poco más cómodas. Entonces, para aumentar esa propiocepción, lo que vamos a utilizar es otra vez el churro de playa. Nos colocaremos el churro debajo de nuestra columna, a lo largo de la columna. Y nos vamos a poner encima, como si el churro simulara toda nuestra columna vertebral. Notaréis que aquí incluso tenéis que hacer un poquito de ejercicio de equilibrio, porque el churro es inestable y nos vamos un poco. Pero la idea es que notemos todo el apoyo de nuestra columna encima del churro. Incluso aquí podemos hacer un poquito de autoelongación. Es decir, lo mismo que comentábamos antes, esas ganas de crecer hacia arriba, como si nos tiraran un hilo hacia ahí, hacia ese sentido. De manera que ahí notaremos cómo apoyamos más toda nuestra columna. Si nos balanceamos un poquito sobre el churro no hay problema, nos servirá como un poquito de masaje para los receptores y da estimulación a toda la zona de la columna. Una vez después de hacer este ejercicio, volveremos a quitarnos el churro de detrás, poco a poco, y nos volveremos a colocar tumbadas boca arriba, como estábamos, y notaremos cómo la sensación de apoyo de nuestra espalda en el suelo ha cambiado. Notaremos cómo tenemos más sensación de agarre. Para levantarnos debemos recordar que siempre de lado, nunca tenemos que levantarnos de golpe, siempre de lado y poco a poco.